UNITEC, Universidad Tecnológica de México. Piensa, actúa, avanza. Es importante la investigación respecto a este tema, para poder así resolver el verdadero equilibrio entre la autoridad y un orden, con libertad ante la sociedad, por lo que es fundamental la figura del ombudsman como aquel instrumento, para poder lograr un mecanismo en el que se tiene que controlar el beneficio de la libertad, igualdad y seguridad jurídica de todas las personas, por lo que este únicamente se puede lograr dentro de un país donde exista la democracia y evidentemente aquel interés por la protección de los derechos humanos. Origen del ombudsman. Se originó en Suecia en 1703, teniendo como finalidad cuidar, supervisar la responsabilidad, la actividad y la eficacia dentro del gobierno. El término se le atribuye al jurista sueco Hans Harta, el cual se estableció como una institución jurídica en 1809. Cabe destacar que la Constitución sueca es la primera en el mundo en establecer esta figura. El ombudsman en México. En 1874 estuvo vigente dentro del estado de San Luis Potosí la Ley de la Procuraduría de Pobres, impulsada por Ponciano Arriaga, teniendo como función principal el tratamiento abusivo por parte de las autoridades. La Universidad Nacional Autónoma de México instauró el 29 de mayo de 1985 la Defensoría de los Derechos Humanos, gozando de la independencia para poder vigilar el cumplimiento del orden jurídico. A partir del 29 de junio de 1992, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue dotada con un nuevo marco jurídico, adicionándose dentro de la Constitución, en el artículo 102, apartado B. El ombudsman en otros países. El ombudsman en Alemania se crea en 1957 en el Parlamentario de las Fuerzas Armadas para así poder investigar las violaciones hacia los derechos humanos por parte de los soldados o las normas disciplinarias. Por otro lado, el ombudsman en Noruega se crea en el año de 1962, aprobándose la creación de la figura, concediendo el poder de proteger a los ciudadanos en contra de las posibles injusticias por parte de la administración pública. El origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es creada en 1990 por el decreto firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para poder promover y vigilar que las instituciones de carácter gubernamental cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos. La creación de la CNDH fue después del gran trabajo en la defensa de los derechos humanos por parte de aquellas organizaciones de carácter no gubernamental en México, por lo que se había documentado los abusos cometidos en nuestro país. Originalmente fue creada como parte de la Secretaría de Gobernación y fue transformada en una agencia descentralizada por una reforma constitucional en el año 1992, que le otorgó personalidad jurídica propia. Por eso mismo, en ese año fue aprobada la ley de CNDH, teniendo la oportunidad de poder diseñar sus propias reglas internas y asimismo administrar sus recursos. En el año 1999 se convirtió autónoma, gracias a la reforma constitucional que se le otorgó una total independencia del Poder Ejecutivo. Fundamento constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 28 de enero de 1992, la protección y la defensa de los derechos humanos en México fue elevada dentro del rango constitucional, con la publicación del decreto que se le adicionó dentro del apartado B en el artículo 102 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, dentro del artículo 105, fracción 2, inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la CNDH, en el que se puede presentar acciones de la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede hacer dentro de un plazo de 30 días naturales posteriores a la publicación de la expedición, reforma o modificación de leyes. Funciones trascendentales del ombudsman en Europa. Es llamado como el defensor del pueblo europeo. Es el encargado de investigar las reclamaciones de una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la Unión Europea.
Las reclamaciones pueden proceder por cualquier ciudadano o cualquier residente, empresas u organizaciones con el domicilio en un Estado miembro. El Defensor del Pueblo Europeo tiene como finalidad el poder investigar las malas administraciones que puedan existir, como lo son una conducta desleal, discriminación, abuso de poder, omisión de información, retrasos innecesarios y procedimientos incorrectos. Funciones trascendentales del Ombudsman en África. Promueve los derechos humanos a través de los programas educativos y de sensibilización, estableciendo estándares que se encuentran ubicados en los artículos de la Carta, que se protege a los derechos humanos a través del sistema de denuncias sobre las violaciones que existan. Deberán de solicitar información a las autoridades sobre la violación de los derechos humanos. Se investigará el caso con motivos de algún abuso de autoridad, que se hayan llevado a cabo un mal procedimiento, omisión de información. Principales atribuciones y funciones del Ombudsman en México. La promoción y protección de los derechos humanos. Dicha figura que asumió el Ombudsman es que sea necesario que tengan el fundamento constitucional o legal. Las atribuciones que tiene son las siguientes: emitir dictámenes, recomendaciones sobre la protección y promoción de los derechos humanos. Revisar la legislación en vigor y los proyectos legislativos en el sentido de que representen los principales derechos fundamentales. Elaborar informes sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, ya sea en general o de manera mucho más específica. Asimismo, poder promover medidas encaminadas a proponer el término de las situaciones de vulnerabilidad hacia los derechos humanos, colaborar con la elaboración de programas relativos a la enseñanza y a la investigación de los derechos humanos, implementando en diferentes ámbitos. Cooperar con las Naciones Unidas y demás organismos del sistema de las Naciones Unidas en las instituciones de otros países que se tengan como competencia en las esferas de la promoción y protección de los mismos. La jurisdicción supranacional es la potestad por parte de una soberanía de un Estado nacional, sede a favor de un órgano judicial, erigido más allá de las fronteras estaduales, teniendo como características los siguientes puntos. Se genera a través de un acto de derecho internacional. Se ejerce por conducto de tribunales o cortes integradas por jueces o magistrados independientes. Su función es la realización del derecho, principalmente convencional en el caso concreto, juzgando de modo complementario e irrevocable. Surge como un medio de solución de controversias que se caracteriza como un fenómeno dentro del siglo XX, en el que se extendió de manera progresiva en las organizaciones internacionales. Dentro de la actualidad, los principales tribunales que ejercen la jurisdicción supranacional son las siguientes: Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Sistema Jurisdiccional de la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia. Caso de México ante organismos internacionales. Las recomendaciones que han sido formuladas al Estado mexicano por parte de aquellos mecanismos que representan a los derechos humanos de diferente manera jurídica, donde se encuentran las sentencias de tribunales internacionales de los derechos humanos, cuya competencia ha sido autorizada por parte de México, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se ha visto obligado a todos los niveles de gobierno, en los que se tiene que realizar la reparación del daño durante la violación de los derechos humanos son los siguientes. Caso Alfonso Martín del Campo Dud versus México. Caso Castañeda Gutman versus México. Caso González o Campo Algodonero versus México. Caso Radilla Pacheco versus México. Caso Rosendo Cantú y otras versus México. Para así poder concluir este tema, debe de quedar en claro
que el Ombudsman debe de ser y es uno solo de los diferentes instrumentos procesales que el orden jurídico crea para una mejora defensa y protección de los derechos humanos. Por lo tanto, esta concepción amplia de las facultades en la que sostenga siempre se tiene que actuar con prudencia, firmeza y convicción, por lo que uno de los retos es el poder ampliar y reforzar su capacidad en la técnica para así poder realizar las investigaciones. Por lo tanto, el papel relevante que tiene es el poder incrementar la cultura, la educación sobre los derechos humanos en el país, desde los informes anuales y especiales hasta el poder realizar cursos, capacitaciones, algunos programas de radio, televisión, publicaciones y propuestas sobre los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.